Una mañana tranquila, como cualquier otra. Me levanté de la cama y bajé al living de mi casa donde mi mamá me esperaba para desayunar como todos los días. Mi padre, que había peleado con mi madre la noche anterior porque no soportaba los ladridos de mi perro, entró en la habitación. Mi madre y yo nos miramos, con miedo de lo que podría pasar si él decidía hacernos algo. La tensión se sentía en el aire, se cortaba con una tijera. Hasta que mi perrito entró por la puerta moviendo la cola alegremente. Mi preocupación se desvaneció en ese instante. Haberlo escuchado ladrar ayer me había preocupado mucho, sus sonidos parecían de sufrimiento, como si algo lo hubiera atacado. Mi padre, molestó de que el perro entrara en la casa y con un mal humor que ya superaba sus propios límites intentó atacarlo, golpeándolo con una patada. Pero antes de que su pie pudiera tocarlo, una boca enorme se hizo paso de entre los dientes de mi perro, mucho más grande que su propia cabeza, y le devoró la pierna de un solo bocado. Mi padre se tiró al suelo y aquella cosa recuperó su forma, la de mi perrito, que ahora ya no era un perro común y corriente, sino un simple disfraz de aquel monstruo. Clara vivía sola en un edificio antiguo. Todo era normal, hasta que una madrugada, a las 2:46, el timbre sonó con fuerza. Cuando atendió el portero, escuchó una voz susurrar su nombre. «¿Está Clara?» Ella preguntó quién era, pero solo obtuvo un segundo susurro. Más débil. Más cerca. Abraham. A la mañana siguiente se lo contó a un vecino. Él se puso pálido. Dijo que en ese edificio, cada persona escuchaba su nombre una noche antes de que alguien muriera. Y que siempre era la misma voz. Clara no creyó en maldiciones. Pero esa noche no logró dormir. A las 2:46, el timbre volvió a sonar. Esta vez no dijeron su nombre. Dijeron, «Está Mateo». Mateo era el nene del piso de abajo. Clara corrió a ver si estaba bien, y lo encontró sano, jugando, como si nada. La tercera noche, a la misma hora, el timbre sonó nuevamente. Clara atendió con el corazón acelerado. Hubo silencio. Luego, una respiración áspera, pegada al micrófono. Y la voz dijo, «Ahora, te toca a vos». Clara retrocedió. Porque entendió algo, esa voz ya no venía de la calle. Venía desde adentro del edificio. O peor aún, venía desde adentro de su propio departamento. Esa tarde había desconectado el timbre con sus propias manos, pero aún así, el botón seguía hundiéndose solo. Una y otra vez. Temblando, levantó el auricular del portero. La voz pronunció su nombre con una calma escalofriante. Clara. Y luego susurró algo más. Algo que heló todo el aire a su alrededor. Ya entré. Clara alzó la mirada hacia la puerta y vio una huella de mano marcándose. Ella vivía sola, en una casa tranquila. Pero una noche, al volver del trabajo, notó algo extraño, en la mesa del comedor había una silla de más. Solo tenía 4, ahora había 5. Pensó que era un error, quizá cansancio. No le dio importancia. Pero al día siguiente, al regresar, encontró 6 sillas. No solo eran más, sino que eran diferentes. Más antiguas, más altas, como sillas de iglesia o de velatorio. Todas alineadas alrededor de la mesa, como si alguien las hubiera colocado con cuidado. Esa noche dejó su celular grabando. Quería saber si alguien entraba a su casa. A las 2:14 de la madrugada, la grabación captó pasos. Pasos lentos, suaves, rodeando la mesa. Y luego, el sonido seco de una silla deslizándose hacia adelante, como si alguien se sentara. La tercera noche, al llegar, casi se desmaya. 8 sillas. Todas orientadas hacia la cabecera, su lugar habitual. Y su silla, estaba corrida hacia atrás, como si la hubieran apartado, invitándola, o empujándola, a sentarse. Esa noche encontró la mesa servida. Platos antiguos, cubiertos alineados, vasos vacíos. Un servicio para cada silla. Menos en la cabecera. Allí había un plato cubierto con una tapa metálica. Cuando levantó la tapa, el plato estaba vacío.
pero debajo había un papel doblado. El mensaje decía: faltabas vos. En ese instante, las 8 sillas se movieron al mismo tiempo, golpeando el piso como si todos los invitados invisibles se hubieran puesto de pie. La luz del comedor titiló. Y detrás de ella, muy cerca de su nuca, se escuchó una respiración larga y paciente. Como si alguien que llevaba mucho tiempo esperando, por fin estuviera allí. Él vivía solo, en un departamento en el piso 12. Todo estaba en silencio cuando, una noche, escuchó 3 golpes secos en la ventana. 3 golpes imposibles a esa altura. Cuando se acercó, no vio a nadie. No había balcón, ni repisa, ni forma de que alguien estuviera allí. Pero sintió como el aire se volvía helado alrededor del vidrio. La noche siguiente volvió a pasar. 3 golpes, y esta vez, una marca quedó estampada por afuera. Era una mano. Una mano grande, alargada, con dedos demasiado finos para ser humanos. Durante toda la semana ocurrió lo mismo. Siempre a las 3:11 de la madrugada. Cada noche, la misma mano, pero cada vez más marcada, como si algo empujara con más fuerza, intentando entrar. Él decidió grabarse. Dejó el celular apuntando hacia la ventana y se acostó sin dormir. A las 3:11, la ventana vibró. Pero en el video no apareció ninguna mano. Apareció una sombra. Una figura inclinada, apoyándose sobre el vidrio, como si estuviera de pie en el aire, mirándolo desde afuera. Esa misma noche, no hubo golpes. Hubo un crujido. El crujido del vidrio abriéndose milímetro por milímetro. Cuando se levantó, la ventana estaba entreabierta, como si alguien la hubiera forzado desde afuera. Y sobre el marco, había 2 manos enormes agarrándose del borde, pero no había sombra detrás. Él dio un paso atrás, temblando. Y entonces escuchó un susurro justo detrás de su oído. Un susurro que no venía de la ventana, sino de adentro del cuarto. Decía: por fin abriste. Cuando se mudó al departamento viejo, él encontró una radio antigua en el altillo. Una radio sin cables, sin antena, sin enchufe. Aún así, cuando giró la perilla, la radio se encendió sola. Una voz distorsionada dijo: el nuevo inquilino está en el altillo. Él apagó la radio al instante. Más tarde, mientras cenaba, la radio volvió a encenderse por su cuenta. La voz continuó narrando lo que él hacía en ese mismo momento. Decía: el inquilino baja las escaleras. Está solo. Cree que la radio miente. Él corrió al altillo para desconectarla, pero la radio no tenía ni un solo cable. Esa noche, a las 3:18 de la madrugada, la radio volvió a prenderse. Él intentó quedarse quieto, pero la voz dijo: el inquilino intenta no moverse, pero respira rápido. Él se tapó la boca. Ahora está mirando hacia la puerta, agregó la voz. La puerta estaba cerrada. No va a estar cerrada por mucho tiempo, dijo la radio con un tono casi divertido. La transmisión cambió. Ahora hablaba de otra cosa. La figura del pasillo ya entró al cuarto. Está mirando la cama. Él miró al pasillo. No vio nada. La figura se acerca al lado izquierdo de la cama. Él dormía del lado izquierdo. Se incorporó sobresaltado. La radio murmuró, se dio cuenta. Desesperado, tomó la radio para tirarla por la ventana. Pero la voz habló con claridad total, como si estuviera justo detrás de él. No soy la voz. Soy la cosa que estoy describiendo. Él se giró de golpe. Y la radio transmitió una última frase, en tiempo real. Ahora, lo está mirando a los ojos. La radio cayó al suelo. Y él nunca apareció. Él vivía solo. Por eso, cuando volvió del trabajo y vio que la ropa que había dejado tirada sobre la silla estaba doblada, pensó que era un descuido de su memoria. No le dio demasiada importancia. Al día siguiente, la situación se repitió. La ropa sucia del baño apareció limpia y acomodada dentro del placar. Él no había usado el lavarropas. No había comprado detergente. Y no había escuchado ningún ruido durante la noche. Al abrir el placard, notó algo peor.
La ropa tenía un olor extraño. No era a jabón. Era un olor viejo. Como de otra casa. Como de alguien más. Para comprobar si estaba perdiendo la cabeza, dejó una remera sucia, con una mancha visible, dentro de un cajón. Lo cerró con llave y se fue a dormir. A la mañana siguiente, el cajón seguía cerrado. La remera estaba adentro. Limpia. Doblada. Y debajo, había una prenda que no reconocía. Una camisa vieja, gastada, todavía tibia. En la etiqueta interior, escrita a mano, había una frase corta: así te gusta. Esa noche no pudo dormir. Desde el placard escuchó un sonido suave y repetitivo. No eran pasos. No era respiración. Era el sonido exacto de ropa siendo doblada. A la mañana siguiente, los vecinos llamaron a la policía por un olor extraño. Dentro del departamento, todo estaba perfectamente ordenado. La cama hecha. La ropa doblada. Demasiado doblada. Sobre la cama, acomodada con cuidado, estaba toda su ropa. Menos la que llevaba puesta la última vez que alguien lo vio. Mientras viajaba en colectivo, su celular vibró. Una llamada perdida. El número era el suyo. Pensó que era un error y borró la notificación. Esa noche volvió a pasar. 2 llamadas perdidas. Mismo número. Misma hora exacta, la 1:27 de la madrugada. El teléfono estaba sobre la mesa. Nadie lo había tocado. A la tercera noche revisó el buzón de voz. Había un solo mensaje nuevo. Duraba 3 segundos. Solo se escuchaba una respiración agitada y al final, su propia voz susurrando: «Atendé». La noche siguiente, a la misma hora, el celular vibró mientras lo sostenía en la mano. La pantalla decía: «Llamada entrante, yo». No atendió. Minutos después llegó otro mensaje de voz, esta vez de 7 segundos. Su voz decía: «Está más cerca. No apagues la luz». Con miedo, dejó el celular grabando audio durante la noche. Lo apoyó sobre la mesa de luz y se acostó. A la mañana siguiente escuchó la grabación. Horas de silencio, hasta la 1:27. En el audio se oía el celular vibrar. Y una voz idéntica a la suya, muy cerca del micrófono, decía: «Ya me contestaste». En ese instante, el teléfono que tenía en la mano vibró. Llamada entrante. Mismo número. Misma hora. Levantó la vista y vio su celular, todavía grabando, sobre la mesa de luz. Y detrás de él, alguien respiraba exactamente igual que él.